Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, dentro del amplio mundo de la ufología existen casos específicos que no tienen explicación y que refuerzan mucho más la hipótesis extraterrestre en cuanto a parece que hemos sido visitados hace muchos y muchos años, quizás miles de años. Por ello hoy me gustaría presentar 5 casos extravagantes y muy raros de encuentros con humanoides que seguro que os va a dar mucho que pensar. Aprovechando, todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Con la temática OVNI, hemos visto cómo el Pentágono ha hecho oficial la temática, planteando que es una amenaza, que no saben lo que es, y sobre todo sensibilizando a la población con ideas mucho más fuera del límite, como con respecto a hace unos años. Así que dicho esto, vamos a empezar directamente. El primer caso que os traigo fue llamado el caso Varginha. Nos situamos en Brasil, concretamente en la zona de Varginha. En 1996 se emitió un programa de televisión llamado Fantástico, donde se mostraban testimonios de diferentes personas sobre el encuentro con extrañas criaturas. Los testimonios fueron muy contundentes, sobre todo por un suceso que llegó a la prensa internacional. Incluso The Wall Street Journal publicó este caso que os voy a relatar. El caso aconteció el 20 de enero de 1996. Liliane y su hermana Valkyria iban jugando con su amiga Katia, paseando por las afueras, cuando de repente apareció de frente un extraño ser. La criatura tenía forma humanoide y tenía una estatura normal. Su cabeza era desproporcionada con respecto a su delgado cuerpo. Sus ojos parecían emitir una luz de color rojo y se movía con mucha dificultad. Las niñas obviamente se asustaron, fueron a contárselo a su madre y como la madre las vio tan alteradas, decidió ir al lugar del suceso con ella y allí no encontraron a ese ser, pero sí que encontraron un fuerte olor, algo similar al amoníaco o al azufre. Durante los meses posteriores a este primer avistamiento, fueron numerosos los reportes de personas que describían la misma criatura. Muchos coincidían en la descripción y aportaban más detalles, como por ejemplo un tono de piel de esta criatura como grisáceo pardo y sus pies parecían tener una forma de V. Incluso se pudo ver una enorme presencia militar, muchísimos camiones militares que parecían recoger restos de una de estas criaturas al lado de una carretera que entraba al pueblo. Pero fijaos qué curioso, uno de los avistamientos de esta criatura se reportó en el zoológico. Allí no se encontró nada, pero fue llamativo que en el mes siguiente murieran 3 animales en extrañas circunstancias, sin una gota de sangre. Los casos y rumores eran tantos que llegó el gobierno de Brasil a investigar todo esto. Desde el propio gobierno, la investigación oficial llegó a negar el fenómeno, decir que no existía tal criatura. Solo puntualizó que la criatura que vieron las 3 niñas podría ser un vagabundo, una persona sin hogar. Y ahí quedó el caso, con un montón de descripciones sobre algo muy raro que paseaba y que emitía luz por los ojos. El siguiente caso que os quiero relatar es el llamado caso Yukon, y este es bastante extenso, pero voy a intentar dar los detalles más exactos. Mirad, cerca del río Ross, en Yukon, Canadá, el 2 de septiembre de 1987, un hombre llamado Kevin se encontró con algo que haría que cambiara toda su vida, todo lo que pensaba sobre el mundo, porque él se consideraba una persona muy escéptica. Kevin iba con su bicicleta cerca del río, preparado para la caza de alces, y a lo largo de la mañana empezó a llover, hasta el punto en el que tuvo que bajarse de la bici y refugiarse en el bosque. Al cabo de unas horas, se dirigió a un lugar llamado Gravel Creek para visitar a un amigo suyo.
Este vivía en una cabaña, bastante aislado, era un hombre solitario, y decidió pasar la noche con su amigo y hacer una hoguera para cocinar y dormir temprano. Bien, a la mañana siguiente había dejado de llover, se despidió de su amigo, continuó su viaje y llegó al bosque donde se colocó para esperar a los alces. Con su arma, él intentaría cazarlos. Tras varias horas enfocado en esa misión, vio algo muy raro. Un objeto volador sin hélices ni propulsor, que no emitía ningún ruido, se puso delante de él a unos 40 metros. Decidió sacar la cámara para grabar ese increíble suceso, y lo hacía mientras miraba las ventanas circulares que tenía este aparato. El objeto era alargado, de color verde y con una parte superior grisácea. Este aparato desapareció en un segundo y volvió a aparecer como un pestañeo, un parpadeo. Pero esta vez, cuando volvió a aparecer, tenía como una forma más sólida y lo hizo más cerca que antes. Este aparato, esta nave, empezó a moverse muy suave, deslizándose, y desapareció al fondo del bosque subiendo la colina. Después de observar esto, Kevin escuchó un sonido metálico detrás de él. Pensando que era otro coche que había visto ese objeto y se había parado para verlo, se levantó de la hierba y ascendió hacia la carretera. Lo que encontró allí no era otro coche. Estaba enfrente de dos seres humanoides de cabeza enorme, desproporcionada, pero de rostro puntiagudo. Parecían insectos tipo mantis, describiría posteriormente el hombre. Tenían ropa ajustada azul celeste y eran muy delgados, no tenían músculos. Uno de estos seres emitió una luz desde lo que parecía su cinturón. El rayo impactó en Kevin, causándole una parálisis total. Cuando pudo moverse, al cabo de un rato, descubrió que se encontraba al otro lado de la carretera, junto a la bicicleta, y había perdido de vista a estos dos seres extraños. Se alejó del lugar y a lo largo del día tuvo extrañas visiones, como recuerdos borrados de su memoria. Recordó haber estado en una sala oscura donde apareció uno de estos seres, que era la típica descripción de un extraterrestre, un grey alien, el gris típico, pero tenía diferencias con los que él había visto en la carretera. Entonces vio puntos blancos flotando, algo que le recordaría tiempo después a un mapa estelar. Le preguntaron si quería ir con ellos y Kevin contestó que no, por lo que le dijeron que tendría que olvidar el suceso. Le dieron un líquido amarillo y le dijeron que se lo bebiera por su propio bien. Ya no sabemos más de este caso. Es una crónica en la cual se podría hacer una película de ciencia ficción perfecta. Nunca sabremos si este hombre mentía o decía la verdad, pero el caso es que muchos ufólogos creyeron sus palabras y lo apuntaron en esa enciclopedia de casos dentro de la ufología. Vamos a otro. Este caso ya lo he presentado en Gran Misterio, pero es de los más alucinantes con los que me he encontrado. Y este tiene muchas pruebas sólidas en cuanto a testimonios visuales, ya que apareció en medio de una playa donde todo el mundo pudo verlo. Mirad, nos situamos en Conil, Cádiz, 29 de septiembre de 1989. Los jóvenes llamados Isabel Lázaro, Pedro G. y Loli vieron una misteriosa luz roja desde el paseo marítimo. Desde la playa, la luz parecía emitir un enorme brillo a lo lejos. Entonces, entre los chicos y la luz, en el mar, se alzaron dos figuras humanoides vestidas con extrañas túnicas blancas. Utilizando prismáticos, vieron más de cerca a estos seres, lo que les causó verdadero terror. La estatura de estas figuras sería de unos 2 metros y no parecían tener rostro ni piernas. Poco a poco, esos seres se iban moviendo hacia los chicos, que se habían escondido metros atrás en los muros del paseo marítimo pensando que así pasarían desapercibidos. Esta luz roja se aproximó a la playa, iluminando la escena mientras avanzaban las figuras blancas. Los muchachos vieron que aquellos seres se pasaban otra esfera de luz, esta vez
una esfera azul el uno al otro, como un juego. Entonces vieron algo mucho más raro, un tercer ser, más alto que ellos, unos 3 metros, y se desplazaba muy y muy rápido. Parecía portar un traje negro y tenía una cabeza fusiforme, una cabeza que no era redonda, tenía como una amalgama de formas. Vieron como el rápido ser se desvanecía en una misteriosa niebla de color rojo. Perdieron de vista también a las otras 2 figuras blancas, se centraron en ese tercer ser. En el reporte comentaron que aparecieron 2 personas que también estaban mirando la escena, 2 personas rubias que estaban en la distancia observando. Estos testigos jamás fueron encontrados, pero parecían ver la escena impasibles, sin mostrar emociones. Se registraron las huellas y restos de estos seres a la mañana siguiente. Y este es el caso Conil, uno de los casos más raros con los que me he encontrado, porque no tiene sentido ese juego de pasarse una esfera, la aparición de un tercer ser. Si fueran inteligencias de otro mundo, ¿qué es lo que pretenden? Vamos al siguiente caso. Este se llama caso de Parada Seca. Nos situamos en Parada Seca, Orense, el 20 de febrero de 1997, a las 4 de la tarde. El campesino llamado Eliodoro Núñez se encontraba andando cerca del río Las Devesas con sus perros. Sus perros en un momento dado se pusieron a ladrar de forma descontrolada. Entonces Eliodoro decidió ver qué pasaba y de unos arbustos 2 enormes masas luminosas se levantaron. Las masas tomaron como una forma humana ante sus ojos, pero no podía comprender cómo era posible que midiesen más de 3 metros. Estas 2 formas parecían estar pegadas entre sí, y encima de ellas había una especie de pirámide o triángulo que les hacía de casco. Era algo muy raro, incomprensible. Eliodoro se quedó mirando su tenue luz. No hacían ruido ni se movían, pero el terror fue tal que tuvo que dar media vuelta y salir corriendo. Cuando contó el suceso en el pueblo, se habló de la presencia de luces en aquella semana que habían sido vistas por mucha gente humilde de campo que vivía en la zona. No hay mucho más al respecto, pero el caso fue muy sonado por la extraña forma del individuo que se formó ahí. Vamos a pensar que el caso es real, porque al 100% no podemos estar seguros nunca de todos estos casos. Pero pensemos que es así. ¿Qué clase de energía o entidad se forma a nivel biológico para que de una masa fusiforme de luz se genere algo parecido a un siamés con una pirámide en la cabeza? ¿Tecnología exótica que desconocemos? ¿Funciones extrañas de la física que aún no hemos descubierto? ¿O quizás son estos seres? Bueno, quizás también tenga que ver con el enigma de los ultraterrestres, seres de otras dimensiones. Después de haber visto estos casos, tenemos que tener la mente abierta y pensar que muchos en la ufología pueden ser un fraude, pero que algunos tienen toda la pinta de ser reales. Y si fuesen reales, tendríamos que pensar que lo que está pasando ahora mismo con los informes del Pentágono, el incidente Tic Tac Nimitz, la oficialización del fenómeno, sería solo un poquito de todo lo que hay detrás, que puede obedecer necesariamente a que, o por un lado, intentan revelar la gran verdad ovni extraterrestre que ha existido aquí desde tiempos inmemoriales, o por otro lado, se sigue manteniendo en secreto, pero despistan hablando de cosas parecidas para alejarnos de la verdad. Quizás todo acabe en una revolución para el control del espacio, como estamos viendo últimamente con esa militarización del espacio que se está produciendo. Pero no podemos olvidar la ufología clásica en todos estos fenómenos recientes y modernos sobre la gran desclasificación ovni. Insisto,
Dentro de los miles de casos, muchos serán un fraude, otros serán verdad, mentira, otros podrán tener una explicación racional, pero hay algunos que no se pueden explicar de ninguna forma y que las pruebas rotundamente afirman que hemos sido visitados por algo que no sabemos qué es. En fin, quería hacer este vídeo diferente, no sé si os gusta este formato, pero al menos he hecho una prueba y yo creo que de vez en cuando no está mal hacer este tipo de vídeos. Si queréis dejarlo en comentarios para que yo lo vea y esté al consciente de vuestras opiniones. Nos veremos dentro de 2 días aquí en este canal y también en la plataforma morada. Estoy en directo de lunes a jueves a las 20:00 hora española hablando de este y de muchos otros temas. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.